Niños, hidrodinámica debe ser buena. escuchen. Para corregir los exámenes, si alguno tiene duda, tiene pregunta, para terminar cerrar la nota. Pero como estamos acá disfrutando de la noche con niebla, si quieren arrancamos con algún ejercicio de la práctica. ¿Sí? Porque me lo puedo bajar. A mi entender, el movimiento circular no es algo tan intuitivo como el movimiento en el plano. ¿Sí? Como ustedes estaban estudiando el movimiento de un cuerpito, viste que vos decís, este se mueve para allá, se mueve para acá. Es como que es más fácil y vos que lo viste en la secundaria, viste alguna cosa, viste qué sé yo, y el movimiento circular como que no. Entonces como que aparte está bueno que hagamos algún ejercicio. No sé qué a ustedes qué les parece. Sí, dale. Por el 1 nomás. ¿Por el 1 nomás? Ya que estamos. Hay que hacerlo todo. Bueno, arrancamos suavecito. Vamos a ver por el 1. O uno más o menos completo si nos queda. ¿Un volante? ¿Sabes lo que es un volante? Volante. ¿Sabes lo que es un volante? ¿Con la pinta? Sí, con la pinta. Sí. Hay un movimiento mecánico que se llama volante que es girar un disco. ¿Sí? Pero yo creo que antes de pensarlo como volante lo podemos pensar como un disco. ¿Sí? En realidad se usa para acumular energía, es un elemento mecánico. Pero como debo pensarlo como un disco para lo que es movimiento circular, que lo que vamos a hacer. Vamos a intentar, vamos a poner que tenemos algo redondito acá. ¿Viste? Vamos a hacer un volante, un disco. Bien. Que tiene una velocidad angular que disminuye uniformemente desde 1000 a 400 revoluciones por minuto. Entonces, esto está girando. Gira a una cierta velocidad, que dice que la velocidad angular, omega igual a 1000 revoluciones por minuto. Y después, esta es una omega inicial, si vos querés, ¿viste? Y después pasa una omega final igual a 400 revoluciones por minuto. Ok. Y dice que esa reducción de velocidad la hace en 5 segundos. Y pregunta calcular cuál es la aceleración angular. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esa aceleración angular? ¿Cómo fríos? Bueno, el tiempo que se reduce esta velocidad es en 5 segundos. ¿Viste? El tema es cómo hacemos para calcular esa aceleración angular. ¿Sí? De hecho, nosotros podemos cualquiera la aceleración. La angular no importa, cualquiera la aceleración. ¿Quién se acuerda de lo que es la aceleración? Una variación de la velocidad. Una variación de la velocidad. Entonces, una variación de velocidad en tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando vos tienes una variación de velocidad en tiempo, tenés una aceleración. En este caso particular, tenemos un cambio de velocidad angular. Entonces, vamos a tener una variación de aceleración, una aceleración angular. ¿Sí? Particularmente pasó de 1000 a 400 revoluciones por minuto, entonces era una desaceleración. ¿Sí? Era una aceleración negativa. Bueno, tenés 600 vueltas menos. Son 600 Pone, dividido 5. claro. El tema es que nosotros no estamos acostumbrados a usar el RPM. ¿Viste? El auto te dice RPM, pero vos no estás acostumbrado a usar RPM y menos en física. Nosotros usamos otras cosas. Siempre que trabajemos con movimientos circulares, podemos trabajar en radianes. ¿Sí? No podemos trabajar ni en RPM ni en otra cosa que se les ocurra, ni en grados. Entonces tenemos que trabajar en radianes. ¿Cómo hacemos? Horsepower. ¿Cómo hacemos para pasar esos RPM a radianes? ¿Cómo hacemos? Vamos a poner acá velocidad inicial igual a 1000 revoluciones por minuto, lo mismo que vueltas por minuto. Sí, ¿puedo poner vueltas por minuto? Sí. Vueltas por minuto. ¿Cómo paso vueltas por minuto todavía? Multiplico y divido por la unidad. ¿Sí? Entonces, voy a multiplicar y dividir por algo que sea el mismo que vueltas. En radianes, una vuelta radianes, 2 pi. Entonces, vamos a multiplicar acá. Una vuelta, 2 pi radianes. ¿Sí? Pongo la R medio costadito porque son radianes, no es 2 pi por radio. ¿Sí? Radianes.
Y vamos a aplicar acá. Un minuto sobre 60 segundos. Claro, Una vuelta. un minuto, 60 segundos. ¿Viste? Entonces, minuto por minuto se me va, vueltas con vueltas se me va. Y esto me quedará en radianes por segundo. ¿Sí? Que radianes por segundo de repente es una unidad de velocidad. ¿Está bien? Si ustedes se fijan, es el ángulo que barre en el tiempo. Entonces, es una velocidad angular. ¿Alguno más se la cuenta? 1000 por 2pi dividido 60. ¿No? Me tomo más de lado, pero estoy. 104,7. 104,7. 104,7. Radianes por segundo. Van a ser radianes por segundo. ¿Sí? Bien. Y de igual manera podríamos cambiar la velocidad angular final, que son 400 Vuelta. vueltas sobre minuto, Por 2pi. por 2pi, Vuelta. sobre una vuelta, por un minuto, Dividido 60. 60 segundos. ¿Viste? De igual manera, vuelta por vuelta. Y esto te da 41,8. Estamos ahí. 41,9 Sí. Está mejor que el primero. radianes por segundo. ¿Sí? Entonces, nosotros acá vemos que tenemos una variación de velocidad angular. Una variación de velocidad angular. Queremos calcular la aceleración. Si queremos calcular la aceleración, ¿cómo sería? Intuitivamente, ¿qué me dirían ustedes? Y decime cuánto vale el cambio de velocidad, lo dividimos el tiempo y me da la aceleración. 600 Entonces vueltas. sería la aceleración angular igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre el tiempo. Bueno, esto sería así. Sí, ya lo tenemos. Velocidad angular final, ¿cuánto es? 141,9. 41,9 Vale 104,7. menos 104,7. Dividido 5. Pero esto es un error bastante. Eso te va a quedar en radian. ¿Qué cosa? No. Producto de extremos. Arriba, producto de medios, abajo. Sí. Radianes sobre el segundo cuadrado. ¿Sí? Menos 12,56. Ok. ¿Está bien que me dé negativo? Sí, porque es desaceleración. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, este volante que está girando y de repente cambió su condición de velocidad, se está moviendo mucho más despacio, en 5 segundos tuvo una aceleración negativa de 12,56 radianes sobre el segundo cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que cambió en 12,56 radianes por segundo por cada segundo que transcurrió del movimiento. ¿Está bien? Hubo un cambio de la velocidad en el tiempo. La pregunta 2 dice, ¿cuántos segundos más serán necesarios para que el volante se detenga? Ok. Vamos a calcular la velocidad final. Tenemos un volante que de repente está girando a 1000 revoluciones por minuto y empieza a desacelerarse. ¿Sí? 5 segundos después pasó de 1000 a 400 y nos pregunta cuánto tiempo más tarda en detenerse. Es decir, sigue desacelerándose de igual manera, pero tendrá un tiempo más después de esos 5 segundos hasta que llegue a una velocidad de que cero. Entonces, en ese momento se va a detener. Por eso. Entonces, Calculamos la ¿cómo calculamos eso? Las revoluciones en cero. Hacemos O sea, 0 a ver. menos 0, 41,9. Necesitamos un tiempo, ¿sí? Necesitamos un tiempo, tenemos regular, tenemos una aceleración y tenemos dos velocidades. Así que podemos usar esta fórmula también. Esta fórmula es la misma que nosotros vemos siempre. Sí. ¿Sí? Que decía velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? La cinemática por tiempo. La aceleración sí. Velocidad final igual a velocidad inicial. Entonces, si queremos calcular un tiempo, ¿qué podemos poner? La aceleración tomamos la misma. Claro, sí, se sigue desacelerando. Ok. Pero Entonces, se sigue desacelerando en forma. Sí, va a quedar igual. Y alfa.
¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor de la velocidad angular final? 0. 0. Entonces, este se va. Sí. Este vale 0. Esto podríamos poner Menos menos velocidad 104. angular inicial. ¿Cuánto Menos vale la 104,6. velocidad angular inicial? 41,9. 41,9. Ah, porque ya la tengo en cosa. Estoy calculando la segunda parte. Sobre la aceleración angular que la calculamos recién. Menos Menos 12,6. 12,6. ¿Qué? Menos con menos se te va, radianes con radianes se te va y te quedas en igual. Perfecto. 41 es 3, no, 3,34. Ok. Perdón. ¿El menos 12 no es radianes sobre segundo cuadrado? Sí, Sí. Sí. se va. Se van los segundos. Se me van los Los segundos, cuadrados. los segundos. Los segundos cuadrados, digamos. Claro. Claro. Y Y te te quedas queda con radial con cero. ¿Dudas? No, yo hubiese tendido a hacer 1000 menos 400 y ahí te lo diría por 6. Claro, pero es una unidad media rara, ¿viste? ¿Sabes para qué sirven los radianes? En realidad, ¿por qué lo pasamos a radianes? Porque vos en realidad cuando lo trabajás en radianes, el radian te hace la equivalencia como para que vos lo puedas trabajar como si fuera un movimiento lineal. ¿Viste? Es como estudiar ese movimiento como si fuera lineal. Lo estudias en radianes como si fuera una unidad lineal en realidad. Entonces pasás de un movimiento circular a un movimiento lineal. En vez de usar el ángulo, no usar el ángulo es multiplicar. Yo odio los ángulos, así que todo lo que sea evitar ángulo mejor para mí. Me gusta. No es un movimiento tan intuitivo, pero no es que bueno, ¿se entendió? Sí. Esto tenemos cierto radio. El radio en ese caso va a variar porque al bajar las vueltas se va a achicar. El radio no, para nada. Va a seguir siempre el mismo. Es un cuerpo igual. ¿Sí? Pero si yo estoy girando una pelotita como teníamos el cable a 1000 vueltas y bajo a 400, no tiende a achicarse el aro, No. ¿sería? Eso es como tener girando eso. Ah, bien. A 1000 vueltas. Tenemos siempre cosas. Y lo que es frenar. Mira, cada un espacio, un espacio, un espacio, que te hace frenar. ¿Está? Es lo mismo. Claro, pero es porque es volante. Pero si tuviera la piedra, sí. Ahora hacemos un ejercicio de eso, es más complicado. Porque sí baja, en ese caso no. Porque la Sí, tensión pero cambia. tiene otras complicaciones. Claro. A eso no me refiero. Sí, es más difícil. El 1. Ese va a dejar. Ahí está. Hagamos el 2. También con volante. Sí. ¿No te gustan los volantes? Sí, no tengo drama. No pregunté, ¿no? No tengo la práctica. Bueno, entonces dice, un volante de 30 centímetros parte del reposo. 30 centímetros yo lo pondría 0,3 metros, ¿viste? 0,3 metros. Pero te Parte dice del el radio. reposo y empieza a moverse con una aceleración angular constante de 0,5 radianes sobre segundo cuadrado. Entonces, velocidad angular inicial igual 0 radianes por segundo. ¿Sí? Tenemos una aceleración, Diego, ¿Qué? ¿te dice que es del radio 30 centímetros? 30 centímetros. Ah, Y tiene una aceleración angular igual a 0,5 radianes sobre segundo al cuadrado.
Hállese la aceleración tangencial, la aceleración normal y la aceleración resultante en un punto de su borde. Claro, pues sí, ¿de dónde sacamos tanta aceleración? Es cierto, es un coso que está girando. ¿Sí? Mirá cómo se te complica un poco, ¿viste? Lo que hablábamos recién con el tiempo. Entonces, siempre es parte de lo mismo. Lo que pasa es que nosotros necesitamos identificar cada una de esas, o de alguna manera descomponer esa aceleración que tiene un punto cualquiera del borde del elemento que estamos considerando, para poder estudiar el efecto que genera cada parte de esa aceleración. Por ejemplo, una componente de la aceleración que está en el sentido del radio va a generar algo, una componente que esté en el sentido tangencial va a generar otra cosa. ¿Sí? Ahora, la aceleración siempre es la misma. Particularmente nos pide aceleración tangencial, centrípeta y resultante en un punto del radio, y nos da tres condiciones de nos dice al iniciarse el movimiento. Al iniciarse el movimiento, yo tendría que en lugar antes considerar un punto particular. Claro, como si fuera una masa. Cualquier cosa que ocurra, ¿viste? Ya que está, podemos poner el punto que está acá. ¿Viste? Que está como en el eje X, si vos querés, en horizontal. ¿Eso lo tomamos como si fuera una masa? Lo tomamos como si fuera un disco. ¿Sí? Este va a ser mi punto cero. ¿Está? El cero, de ahí voy a empezar ahí. Pero ese punto cero, ¿lo tomamos como si fuera una masa o es parte de Una partícula. Una partícula. Sí, lo tenemos como partícula. Bien. Entonces dice, ok, tenemos una aceleración, pero el volante parte del reposo. ¿Sí? Si el volante parte del reposo, la velocidad inicial, ¿cómo es? Cero. Pero tiene aceleración porque si no tuviera aceleración, no empezaría a girar. ¿Estamos? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo definimos nosotros la aceleración tangencial? La aceleración angular por el Aceleración angular por radio, ¿sí? Esto tiene que ver con una vinculación cinemática. Ok, y la aceleración normal, o centrípeta, o radial, b cuadrado sobre a. ¿Sí? Y en el caso particular, que b es igual a omega por r, ¿sí? También podríamos decir que la aceleración normal es igual a omega cuadrado por r. ¿Sí? Cualquiera de las dos son equivalentes. Cualquiera de las dos podemos usar. Cualquiera de las dos podemos usar. Y claro, la aceleración normal va a ser una aceleración que esté en el sentido del radio, ¿sí? Que va a ser la encargada de cambiar la dirección del vector velocidad tangencial. La dirección del vector velocidad tangencial para un punto cualquiera del radio de ese disco, esa velocidad tangencial va a cambiar en dirección, no en sentido, en dirección. Y la aceleración tangencial será una aceleración que tengamos tangente al borde del disco. Es importante tener en cuenta que la aceleración resultante va a ser la composición de esas dos aceleraciones. ¿Sí? Entonces, una aceleración resultante a r, si vos querés, va a ser igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Por bitácora? Perdón, normal si sea centípeta. Sí, claro. Normal, centípeta, radial, y todo. Entonces, nosotros tenemos que calcular estas tres aceleraciones en tres instantes distintos. ¿Está? Uno, al menos el inicial, cuando empieza el movimiento. Ok. Calculémosla. Calculémosla. A ver, cuando empieza el movimiento, ¿cuánto vale la aceleración angular? ¿Tenemos aceleración angular? Sí, claro. No, No, porque es la que empieza a mover el sistema. Entonces, aceleración angular tenemos. ¿Están de acuerdo? Sí. Si en la introducción te dicen 0,5, la que no tenés es el cuadrado. la que no Ok. tenés ¿Lo ponemos? Sí. Ok. Vamos a poner acá. 0,5 radiales sobre segundos cuadrados. ¿Viste? Por el radio. ¿Cuánto mide el radio? 0,30. 0,30 metros. ¿Está bien? ¿Cuánto me da esto? 15, 1,5. 0,15 metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Vale la pena que ustedes vean la unidad de la aceleración tangencial. ¿Sí? ¿Qué unidad tiene? Metro por segundo. Metro por segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Es una aceleración angular?
No, es una aceleración lineal. Fíjate que metros sobre segundo cuadrado no es una aceleración angular. ¿Sí? No es la otra que era radianes sobre segundo cuadrado. Esta es una aceleración de un punto que se mueve en línea recta. ¿Sí? ¿Sí? Metros sobre segundo cuadrado. No es la misma unidad. No es la misma aceleración. Ok. Después. Tengo R. Tenemos que calcular lo normal. ¿Qué podemos usar para calcular lo normal? Tengo R. ¿Quieren que usemos esta? Sí. En las dos tenemos R. En realidad sería lo mismo. Porque el volante está quieto en el momento. No tenemos ni aceleración ni velocidad angular, y por supuesto tampoco tenemos velocidad tangencial. Así que sería lo mismo. Podemos usar esta de acá. Esta sería igual a 0 por 0,30 igual a 0. Metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces esa va a ser 0. Cuando reemplazamos acá, ¿qué me queda? Y mirá, como esta vale 0, acá el cuadrado se va con la raíz y la resultante es igual a la tangencial. ¿Okay? La podríamos representar, sí. Te hago una consulta, porque la B al cuadrado era Velocidad tangencial. velocidad. Podríamos representarla si quisiéramos, ¿sí? Porque estos son vectores. Así que podríamos poner, por ejemplo, la aceleración tangencial. Esta que está acá, podríamos marcarla como un vector acá. Vector de aceleración tangencial. ¿Viste? La normal hacia dentro del punto hacia La adentro. normal de ese punto es 0. La resultante va a coincidir con la tangencial. En este punto particular. Ahora, nos dice, ok. Después que giró un ángulo de 120 grados. Entonces, este volante empezó a moverse. ¿Sí? Y es un volante que se está moviendo acelerado. Entonces, la velocidad va a ir aumentando a medida que el tiempo transcurre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos son 120 grados en radianes? Tenía que darle la cuenta. 120 grados por. Como no está calculado. ¿Cuántos radianes tenemos en una vuelta? ¿Dos? 2 pi radianes sobre 360 grados. Bueno, Sí. ok, grados con grados. ¿Sí? ¿Me hacen la cuentita? 120 por 2 pi dividido 360. Profe, también puedes hacer una regla flexible ahí. ¿Por qué reglete simple? No, nada. Ah, 2,09. 2,09 radianes. ¿Sí? 2,09. Un radian más o menos son 57 grados. Ok. Contame. 120 es la 2 pi radianes. 2 pi radianes es la equivalencia. ¿Viste? Cuando querés cambiar de unidad, multiplicás y dividís por algo igual, por una unidad. Sí. 2 pi radianes equivale a una vuelta, son 360 grados. Ah, bien. Yo quiero volar grados, por eso puse 360. Por eso le dividí por 360. Claro. ¿Ah? ¿Te acordás del círculo? Que tenés pi, 2 pi, Sí, 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 2, sí, sí, de pi. sí, sí, por eso. Pero no sé el. Entonces ponemos eso ahí, más o menos. ¿Qué sé yo? ¿Viste? 120 te cae por acá. ¿Qué sé yo? Ponele. Que un poquito por ahí. Si querés lo marcamos. Estamos ahí. Más o menos 120. Bien. Ok. Vamos a calcular las aceleraciones en ese punto. Sí. ¿Sí? Tenemos en cuenta que esto se viene acelerando y el tiempo fue transcurriendo, esto cada vez se mueve más rápido. Entonces, vamos a ver la aceleración tangencial. ¿Hay algún cambio en la aceleración tangencial? ¿De qué depende la aceleración tangencial? Miren la fórmula. Del radio y de la aceleración. Así que va a ser igual. Y esto es un movimiento de aceleración constante, ¿sí? Porque constantemente se está acelerando a 0,5 radianes sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, no tenemos una aceleración variable, tenemos una aceleración constante. Esa aceleración tangencial, por lo tanto, ¿cuánto va a valer? 0,15. 0,15, porque nada de eso es variable, ¿sí? Tanto el alfa como el R son constantes durante todo el movimiento. Entonces esta aceleración se va a mantener igual, todo el tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? ¿O estamos hablando chino? No, ¿Entiendes? no entiendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro, no? Ahora, claro, esto Ahí no. me digo que no, porque claro, este volante empieza a moverse y esta velocidad, esta o esta, van a aumentar. El tema es cuánto aumentan.
¿Cómo lo calculamos? Sí. ¿Cómo calculamos un cambio de velocidad? Perdón, no me quiero perder. El 2,09 era 2,09 es la medida del ángulo de radianes. la media. Bien. Está. Es el ángulo que va El a ángulo en que va en radianes. radianes. Perfecto. Acordate, en radianes más o menos son Sí, 57 grados, así que 2 radianes, estás en 114, Bien. 2,06 estás en 120. Sí, ahí está. Bien. Ok, necesitamos calcular una nueva velocidad angular, Ok. un nuevo omega. ¿Cómo calculamos un nuevo omega? A ver, ¿qué ecuación tenemos? Que nos ayuda a calcular velocidad. Piensen, si no se acuerdan de estas ecuaciones, piensen en la cinemática que vimos anteriormente. ¿Qué te permitía calcular una velocidad en función de una aceleración y un desplazamiento? Porque lo que conocemos nosotros es un desplazamiento. La velocidad final. ¿Qué variable tenemos? ¿Tenemos tiempo? No. No. Si no tenemos tiempo, no tenemos muchas opciones. Acuérdense que las ecuaciones de la cinemática para el movimiento serían θ igual θ 0, ¿sí? Más omega inicial por el tiempo, más un medio, ¿viste? De alfa por el cuadrado. Tenías otra que te decía omega final es igual a omega inicial, más una aceleración por el tiempo. Esta es alfa, perdón, me equivoqué. Alfa. Y hay una más que salía de estas dos, que te decía que la velocidad angular final al cuadrado era igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración Y esa la por acabamos θ menos θ 0. Pero si θ 0 coincide con el 0, le dejamos la θ. Y esa no tiene el tiempo. Y nosotros no tenemos el tiempo. Y esa la que tenemos así. ¿Sí? Entonces podemos usar esa. ¿Qué queremos calcular nosotros? Una velocidad angular final. ¿Viste? Podemos entrar por acá. Podemos entrar por acá. Porque la velocidad angular inicial vale 0. Y tenemos aceleración y tenemos un θ. Entonces vamos con eso. Vamos a calcular la velocidad angular final. La velocidad angular final, ¿dónde la calculamos? Acá. Vamos a escribirla. Mirá, velocidad angular final va a ser igual. Velocidad angular inicial, esta al cuadrado todo, ¿no? Más 2 veces alfa por pi. La inicial, dijimos que valía 0. Ustedes dijeron que valía 0. Sí. Así que esto va a ser igual. Haciendo. Yo podría decir que la velocidad angular final es igual a la raíz cuadrada de 2 veces alfa por pi. ¿Sí? Alfa lo conozco, que es el 5. Entonces, si vos querés, podemos poner raíz cuadrada de 2 por 0,5 radianes sobre segundos cuadrados, ¿sí? Por el ángulo θ, que es 2,09 radianes. ¿Sí? Radian, que queda un radian cuadrado, aunque radian no es una unidad, dividido segundos cuadrados, toda la raíz nos va a dar radianes sobre segundos, que es velocidad angular. ¿Estamos de acuerdo? Ok. 2 por 0,5, 1. por 2,09, raíz. Cada uno y piquito. 1,45. Y claro, 1,45. Radianes sobre sol. Velocidad angular final. 1,45 radianes sobre segundo, ¿viste? ¿Qué 1,45. Ok. Lo que interesa acá es que esto se empezó a mover más rápido. ¿Tá? Entonces, tenemos una velocidad angular que siempre se mide saliendo del pizarrón, ¿sí? Es un vector que está saliendo del pizarrón. Ok. Pero nosotros no necesitamos velocidad angular, necesitamos aceleración. ¿Sí? Porque tenemos que encontrar el valor de la aceleración. Entonces, ¿cómo le calculamos la aceleración? Y vamos a ponerla. Vamos a poner la parte B acá, porque si no me queda todo correcto. ¿Sí? No se lo mezclo, ustedes escriban la hoja hacia abajo, ¿sí? En la parte B necesito calcular la aceleración esta, la normal, porque dijimos que la tangencial no cambiaba. Sí, tenemos un caso. Entonces, la aceleración normal W va a ser igual a omega cuadrado por r. Omega cuadrado, ¿cuánto vale ahora? Y mira, va valiendo 45. Así que esto va a ser 1,45 radianes por segundo al cuadrado por 0,30 Exacto. radianes, no, metros, perdón, metros. Ok, ¿vas a la cuantita? Radian y metro. Radian y metro te queda metro. Claro, porque si estamos como 0,63.
0,63. Ok, la aceleración normal ahora aumentó. Esto va a ser metros sobre segundo cuadrado, ¿viste? Metros sobre segundo cuadrado. Aunque sea radianes cuadrados, queda. El radial es un perfecto. artificio que nosotros usamos, ¿sí? Pero no es una unidad. Ok, tenemos una aceleración tangencial, tenemos una aceleración normal. Ahora, necesitamos calcular la aceleración resultante. La aceleración resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración al cuadrado. ¿Eh? ¿Esto cuánto va a valer? Y la tangencial valía 0,15. Sí. ¿Viste? 0,15 radianes sobre segundo cuadrado, ¿sí? Al cuadrado 0,63 más 0,63. metros segundo cuadrado. Sí, esto es un metro, no radianes. ¿Sí? 0,63 metros sobre segundo cuadrado, todo al cuadrado. Y raíz. Sí. Si no sacamos la cuenta, 0,65. ¿0,65? Estos van a ser metros Segundo sobre cuadrado. segundo cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado. Yo tendría que graficarla acá. La aceleración tangencial dijimos que era igual. Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un vector aceleración tangencial. Si ustedes quieren, pueden ponerlo así. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y la aceleración radial normal ahora vale 0,63. ¿Viste? Mira, la tangencial valía 0,15. Sí. 0,63 es como 4 veces aquello. Más o menos. Más o menos. Sí. Entonces, si yo, esta vale así, 1, 2, 3, 4, es un vector que llega hasta por acá, mira. Es un vector así. Esta es la aceleración normal. Y la resultante, y la sumatoria de estas dos. Sería la. Claro, la sumatoria de esas dos. Entonces, más o menos, ¿viste? Si vos la componés, qué sé yo, por acá y por acá, te va a dar una aceleración resultante más o menos así. Y esta será la aceleración resultante. Ahí. ¿Está? Vas a tener una aceleración resultante. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Estamos hablando de un chiste? Sí. ¿Estamos bien? Bueno, ahora. ¿Qué pasa si esto sigue moviéndose? Porque el punto que sigue te dice, ok, calcula mi aceleración normal, aceleración tangencial y aceleración resultante a los 240 grados. 240 grados, ¿dónde estamos? Y estamos por acá abajo. Si acá tenés 270, ¿no? 240 está por acá. ¿Qué sé yo? ¿Estamos por acá? Un tercio de vuelta. Perdón, tengo una aclaración. Yo no dije. Cuando él dice normal, ¿ya lo aclaraste eso? Que es centímetra, por la duda. Sí, sí, no, normal, yo no lo dije. sí, yo no lo dije y capaz que. Sí, les dije. Ok, estamos en 240 grados. ¿Qué ángulo tenemos en 240 grados? Ya se la cuenta. No lo inventemos, hay que hacer la cuenta. No Dijiste inventemos. 240, 57, Mucho. más o menos 4 radianes. Son todos mentirosos. Más o menos 4 radianes. 240 grados por 2pi. 4,19. 4,18. 4,19. Si es el doble de arriba. Ah, ¿Cuánto 4,18. era? No me mientas. Me 4,19. dijiste que eran 57. 4,19. Espera que me quedó pi. Y claro, sí, es 4,19. Acá me daba 9. 4,19 radianes. Ok. Entonces estamos por acá. 4,19 radianes. Podríamos hacer todo lo mismo. Vamos a pensar de vuelta qué es lo que pasó. La aceleración tangencial se mantiene constante. ¿Sí? Es constante durante todo el movimiento. Entonces, la aceleración tangencial va a volver a valer 0,15. El tema es que de vuelta esto se está moviendo cada vez más rápido. Entonces, la velocidad angular cambia. Necesito calcular de vuelta una velocidad angular para este nuevo punto del movimiento. Entonces, ¿dónde tiene la ecuación de velocidad angular? Acá, Ahí. esta, mirá, esta ecuación. Pero ahora quiero calcular esta ecuación no para el ángulo de 2,09 radianes, sino para el ángulo de 4,19 radianes, que es este que está acá. Vamos a calcular una velocidad angular 2, ¿quieren ustedes? Sí, y el 0,05. La velocidad, lo pongo acá. Velocidad, ¿le pongo 2? ¿Parece? Sí. 2.
va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 0,5 radianes sobre el segundo cuadrado por 4,19 radianes. Porque el ángulo cambió. Entonces, ¿cuánto te da esa velocidad angular nueva? 2,05. 2,05. 2,05 radianes por segundo. Ok, esto está girando más rápido. Está girando más rápido. Entonces tendrá una aceleración normal, centrípeta distinta. Vamos a calcularla. Es esta que está acá, ¿viste? Sí. Entonces, pongo el punto C acá. La aceleración normal. ¿Quieren que le pongamos 2? Sí. Acuérdense que es 2 acá. 2. Sí, igual, al cambiar omega el 2 al cuadrado por el radio. ¿Sí? Sí. El omega 2 al cuadrado, ¿cuánto vale? Mira, vale 2,05. 2,05 por 0,3 metros. radianes sobre segundo al cuadrado por 0,30 metros. 1,26. 1,26. Y después queda calcular la otra, la resultante. 1,26 y esto va a ser metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Porque esa es la aceleración. Esa es la aceleración normal en el punto 2. ¿Cuánto vale la aceleración resultante en el punto 2? ¿Me das una cuentita? Sí, lo entiendo. Ustedes saben hacerlo ya. ¿Sí? 1,27. 1,27. Esto van a ser metros sobre segundo cuadrado, ¿viste? ¿No? 1,27 me suena poquito, chico. Pero bueno. No sé cómo es la cuenta. Es el doble de la otra. Sí, el doble de la otra. 0,65. Viene dando todo más o menos lo mismo. Nosotros el 0,63, 1,96. ¿Vamos a graficarla? Ok. Mirá, la tangencial sigue igual. Acá mirá. Esta sigue acá. ¿Viste? Esta es la aceleración tangencial. Sigue siendo acá. ¿Y la normal? Teníamos Y la normal vale 1,26 ahora. Sí. Ok, y 1,26. Esta que estaba acá era 0,6. Si yo no recuerdo. 1,26 es como el doble. Sí. ¿Sí? Entonces, Se me si va yo de tuviera la- que graficarla, tendría que hacer algo acá. Se me va. ¿Viste? Esta va a ser la aceleración normal 2. Ah, se me fue. Big aceleración. Giro en la parte sobrante. Y tendría que tener una resultante. ¿Sí? Que, claro, cuando la aceleración normal crece demasiado, la influencia de la aceleración tangencial empieza a ser cada vez menor. Fíjate que la diferencia entre lo normal, que es 1,26, a 1,27 prácticamente no tenemos nada de diferencia. ¿Por qué? Porque esta resulta que empieza a ser tan grande que esta queda chiquita. ¿No? Entonces una aceleración resultante, que va a ser la composición de estos dos vectores de aceleración, ¿viste? Te van a venir por acá, se chocarán en un punto por acá, ¿viste? Entonces la aceleración resultante va a ser algo muy parecido a la aceleración normal. Esta va a ser la aceleración resultante 2, ahí arriba. Va a ser una aceleración bastante importante. Eso se dibuja así, fuera de del volante. ¿Y qué tiene que ver? Son vectores y el volante es un volante. Por eso, lo dibujo así, no pasa nada. Claro. Y Eso depende de la escala que nosotros usemos para dibujar cada vector, ¿no? Por supuesto, Sí, sí, yo sí, puedo sí. poner un vector. Sí, sí. Yo ya le dije a los estudiantes para que todo el milímetros. fondo lo vean. Lo hace Pero un podría haber milímetro, puesto chiquito así y Obvio. lo hace muy grande. El tema es qué pasa cuando este volante, que hasta acá giró 3/4 de vuelta, o más o menos, qué sé yo, 2 tercios. giró, qué sé yo, 4 horas. ¿Sí? Suponiendo que sigue acelerado. El tema es que, vos fijate que estos vectores de aceleración empiezan a ser cada vez más importantes. Yo puedo intuir que si ese volante giró 5 vueltas, ese vector de aceleración normal pasa al techo. ¿Sí? ¿A qué es lo que voy con esto? ¿Se acuerdan de la segunda ley de Newton? ¿Usted? ¿Qué decía? La sumatoria de fuerzas. sumatoria de fuerza. Más a potencia. Bueno, más o menos. Más a potencia.
Si Después vamos a llegar vos a tenés, si vos tenés una aceleración muy grande, ¿esta qué le pasa? Porque la masa no puede ser negativa, ni nada de eso, ¿qué pasa si esta se te dispara? Esta que Por si dispara. se te dispara. Si vos sos ingeniero y tenés que diseñar algo, Si está te vuela, sometido a una si te aceleración sale muy del grande. eje, ¿Qué pasa con esto? si te sale del eje te vas a Se te va. te explota todo. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos una moladora de mano que gira 13.600 vueltas. Arranca la casa. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta aceleración? Ya, ¿Y esta? Mirate las manos. La mano, la ¿Sí? El El torque. tema es, vos tenés que tener en cuenta en el momento de un diseño, ¿sí?, los esfuerzos que te generan estas aceleraciones. ¿Ah? ¿Cómo lo corregirías? Y uso un material distinto. O cambio la sección, le doy más espesor porque necesito más sección resistente. Entonces, esto que es el movimiento del disquito y nosotros estamos calculando acá la solución y qué sé yo, de repente, ojo, Cuando que lo podemos transportar a otra cosa quizás más interesante. ¿Eh? ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, ver cómo trabaja este tema de las aceleraciones y cómo son los vectores. a más espesor dijiste. No nos confundamos. No, Yo te pero cuento- digo yo para. No, yo lo que te digo es, Si vos ojo que subís con en las espesor, aceleraciones te si te genera más disparan, cosas. depende de que vos podés Depende cambiar el del material, material. claro. Yo lo No, que digo, esto ojo fue con las no lo aceleraciones que registro. te disparan por acción de la aceleración, Sí, además. la fuerza se te va arriba, y si vos estuvieras diseñando algo, tenés que tener en cuenta esos esfuerzos. ¿Sí? Después lo dividirás por las secciones y qué sé yo. Pero, nada, es una nota de color. Sí, por eso. Una nota de color. Me interesó por eso. Lo preguntaba. Viste que la física Ah, bueno. es que te interesante. Ay, se quedó todo. Ya reí. ¿Lo dejamos ahí? Finiquitó. Ya está, hoy fue un montón, hoy digo. Es un montón. Eh, La práctica. Chicos, con esto